El mundo es un pañuelo, dice un conocido y viejo refrán desde siempre. Sí, es un pañuelo y en un momento determinado en cualquier esquina nos volvemos a encontrar y nos volvemos a ver con las mismas circunstancias. Esta reflexión la hago luego de que se me vino a la mente el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, siendo un convencido de la revolución ciudadana en su momento determinado, junto a algunas autoridades de ese entonces, de ese momento, y en esas circunstancias, pues en Chaquilcay alzaron la voz al cielo, gritaron que debían eliminarse el cobro del peaje de 50 centavos que lo hacía en Chaquilcay, y esto con el propósito y el objetivo de mantener la carretera en perfectas condiciones. Y bueno, no creo que desde ese entonces o en ese entonces nadie se haya quejado de las condiciones en las cuales estaba la carretera. Teníamos una buena pista de rodadura, teníamos unas cunetas bastante limpias, teníamos iluminación perfecta. Y además de aquello, si teníamos algún accidente, algún percance, alguna circunstancia a lo largo de la vía, ahí estaban las ambulancias, algún paramédico, que no haya sido la octava maravilla del mundo, es cierto, pero ahí estaba una grúa para llevar nuestros vehículos cuando se dañaba. Es decir, teníamos auxilio, teníamos apoyo y pagábamos 50 centavos. Los vehículos se mantenían en perfectas condiciones. Pero bueno, hay algunos políticos de nefasta recordación que en ese entonces pues fueron los que encabezaron el grito, la protesta, que se eliminen el peaje. Da la vuelta el tiempo y ahora estos personajes que gritaron, estos personajes que manifestaron que no debíamos pagar ni un solo centavo de peaje, conjuntamente con el prefecto actual, J. Lloret, están solicitando al gobierno, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se les permita colocar nuevamente los peajes en varias carreteras para de esa manera poder mantener, dicen, las mismas a lo largo de todo el tiempo. Y bueno, la prefectura de la SUAY con su prefecto, como ya he manifestado, simplemente ha solicitado ya al ministerio y ha dicho: señores, queremos y podemos mantener las carreteras en el austroecuatoriano, habida cuenta de que ustedes no lo pueden hacer. Al punto de que enviaron la solicitud conjuntamente el prefecto provincial de la SUAY, J. Lloret, y el alcalde de la ciudad de Cuenca, el doctor Zamora, solicitando estas competencias. Cristóbal Lloret pide competencias para la vía Sayausí, Puerto Inca, pasando por Molleturo, indudablemente. La prefectura quiere hacerse cargo de esta. También quiere hacerse cargo de la vía El Descanso, Paute o Alaceo. Y para esto dice que habrá de conversar con los alcaldes de todo este sector, incluyéndole al alcalde de Sevilla de Oro. ¿Por qué? Porque quiere dar buen servicio a toda esta vía para indudablemente colocar el peaje. También, por otro lado, la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, integrada por 25 colectivos, solicita que se dé la competencia para el mantenimiento de 5 vías, nos habla, porque aquí a ellos también hablan de la Cuenca Girón y de algunas otras como la vía rápida Cuenca Azogues, en donde se pretende también poner un peaje. Y lógicamente el corredor vial del sur que pide el alcalde de la ciudad de Cuenca, el doctor Zamora, que vendría desde Tarqui hasta Biblián. Muy bien, todas estas son ofertas o solicitudes que se les está haciendo, olvidándose que en un momento
eran enemigos acérrimos del cobro de peajes en ninguna parte ni en ninguna vía del Ecuador. Se dice también por parte de la prefectura que no necesitarían de hacer ningún tipo de contrato con una empresa privada, toda vez que ellos tienen asfaltar. Es una empresa boyante que puede perfectamente hacerse cargo del mantenimiento de todas las vías y no habría ningún problema. Miren ustedes, el mundo es un pañuelo. En un momento estamos en contra de cobrar peajes en las carreteras, ahora estamos a favor, pero nos olvidamos de que hasta el momento existen varios lugares, varias carreteras en las cuales la prefectura de la SOE está cobrando el peaje. Una de ellas es precisamente la Girón-San Fernando, carretera que está en pésimas condiciones, al igual que otras como las de Oña, etc. Entonces, son los discursos que el día de hoy lanzamos. No están en buenas condiciones esas carreteras, sin embargo, se está cobrando peaje. Por más pequeñito que sea el peaje, sin embargo, se lo está cobrando. Pero bueno, y si nos acordamos un poquito más, en Chaquilcay, y hablamos un poquito más de la carretera El Descanso, Paute, El Descanso, Lumacpamba, Gualaceo. Existen todavía las casetas de la Comisión de Tránsito o del peaje, porque en primera instancia eran casetas del peaje, que luego pasaron a la Comisión de Tránsito y luego pasaron al abandono y quedaron ahí. Ahora tenemos como un monumento que da la bienvenida, la entrada a nuestros cantones orientales con una fisonomía horrorosa. Unas casetas con grafitis, con pinturas obscenas y todo aquello. Y si se ingresa a estas casetas es imposible aguantarse el mal olor y el mal estado en el cual se encuentran ahora. ¿Por qué dejaron botado y por qué dejaron abandonado aquello? Ahora podrían servirles, si es que van a colocar nuevamente el peaje, en las mismas casetas, pero hay que reconstruirlas, señores. Se dice que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el dueño de aquello. Alguien dijo que la prefectura de la SOA y otros decían que, bueno, por lo menos por la ocupación que realizó la Comisión de Tránsito del Ecuador, debería haber mantenido en buen estado esas casetas y qué sé yo, poner ahí una cafetería para ellos mismos o tal vez arrendar a alguien para que ponga un almacén de souvenirs, un almacén de ropa, de flores, de orquídeas, de algo. Pero no. Permitieron que los vándalos utilicen en algún momento estas instalaciones, las conviertan en un verdadero muladar y el día de hoy estén abandonadas y solas. El cobro del peaje, si se realiza en Chaquilcay, estaría afectando a los habitantes de Paute, Gualaceo, Chordelej, El Sixi, Huachapala, El Pan, Sevilla de Oro y todos los cantones y todos los sectores del oriente. Habría que pagar el peaje para poder circular por ahí. Y podríamos estar hablando del mantenimiento de una vía que vaya hasta, o que llegue hasta Paute, hasta Gualaceo, tal vez hasta Chordelej. Y el resto de vías, yo me hago la pregunta, ¿no? El resto de vías, por ejemplo, la Huachapala, Sevilla de Oro, Amalusa, está en pésimas condiciones. Es necesario una reconstrucción en varias partes de esto porque va a suceder lo mismo que sucedió en la cuenca Girón Pasajes. Socavones que van cortando prácticamente la vía. Se va a hacer cargo de esa reconstrucción la empresa, la compañía, el consorcio que empiece a cobrar los peajes. Se habrá de hacer cargo del mantenimiento de la Chordelej principal, por ejemplo, porque también es una vía de mucha importancia y todas las vías son de mucha importancia. Habrá de la prefectura en este momento ya pensar en la reconstrucción de la vía Dugdug-Guarainac, que ya se la presupuestó en algún momento por $12 millones. No lo sabemos.
Habrá un acuerdo para la utilización de los remanentes de la estabilización del Tamuga. ¿Se podrá ya llegar a un acuerdo con el alcalde de Paute para la explotación de la mina La Virginia? Pues señores, el peaje no es solamente cobrar el peaje. El peaje es mantener las vías y todas, no dejarlas que se destruyan. Es más, las vías actualmente están destruidas. ¿Cómo van a hacer para iniciar a cobrar el peaje? Porque cualquier ciudadano medianamente con su economía habría de pagar con mucho gusto el valor del peaje, siempre y cuando las carreteras se encuentren en perfectas condiciones y se tengan los servicios de grúas, de paramédicos, de qué sé yo, las cuadrillas para limpiar la carretera. Cuando haya todo eso, con mucho gusto pagamos el peaje. ¿Cuánto? Hay que analizarlo, porque tampoco podemos pensar y hacer lo que se pretende hacer en la ciudad de Cuenca, meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos por los radares, por el peaje y por todo aquello. Hay que pensarlo bien, porque el peaje está bien, las carreteras se mantendrán en perfectas condiciones, pero ¿quién va a manejar aquello? ¿Cómo van a manejar aquello? ¿Cómo iniciarán el cobro del peaje si las carreteras están en pésimas condiciones? Ni siquiera el Descanso, Paute, Gualaceo pueden hacerlo, porque tienen que reconstruir las casetas del peaje que dejaron que se conviertan en un perfecto muladar. Les invito, amigos, a darnos un like, a compartir este tema de opinión y, claro, ¿por qué no?, a suscribirse. Recuerden que nosotros hacemos este trabajo, ustedes nos colaboran con lo económico y podremos seguir informando y podremos seguir opinando sin que nada ni nadie nos ponga una mordaza.